Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad de poder predicar tu palabra. Señor, estamos comprometidos con llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Y de esta manera, hoy, Señor, queremos tomar este espacio para poder compartir con todos los oyentes y con todos nuestros televidentes este mensaje maravilloso que es la salvación en Cristo Jesús, el perdón de pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna. Te damos gracias, Rey soberano, por el sacrificio que hiciste por nosotros, y ahora te pido que la unción del Espíritu de Dios pueda guiarme, pueda orientarme y pueda usar mi boca, mi voz para poder llevar esta palabra. Señor, te pido que todos mis hermanos que están en diferentes lugares a donde se pueda escuchar o ver esta señal, puedan también recibir tu presencia. Ahí en ese lugar apartado, tal vez entre familia, tal vez, Señor, en una habitación, que la unción, el poder y la presencia de tu Santo Espíritu también pueda llegar e invadirlos en ese lugar. Ahora, Señor, permíteme predicar tu mensaje y ayúdame, Señor, a poderlo trasladar responsablemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad quisiera que pudieran acompañarme en su Biblia, ahí en el lugar a donde están, a la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, y este va a ser el texto base que vamos a estar utilizando en esta oportunidad. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice lo siguiente: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es de esa manera que hemos titulado este mensaje: ningún hombre debe ser dejado atrás. Ningún hombre debe ser dejado atrás. Y quisiera tomar este espacio para poder utilizar a manera de ilustración a uno de los grupos élites del ejército de los Estados Unidos, también conocidos como los SEALs de las Fuerzas Armadas. Este acrónimo SEAL significa en inglés que ellos están listos para combatir tanto en tierra como en agua como en aire. Han sido entrenados para poder librar batalla en cualquier medio. Y eso es lo que los hace especiales y los hace diferentes al resto de las Fuerzas Armadas. Este equipo nació en el año de 1962 bajo las órdenes del presidente John F. Kennedy, a consecuencia de algunos desafíos que las grandes armadas mundiales estaban recibiendo. Y ellos tomaron la decisión que necesitaban un cuerpo de operaciones especiales, y es por eso que escogen a este equipo donde están los mejores hombres, a donde están los guerreros más fuertes, a donde están las personas con el temperamento más inquebrantable para poder enfrentar cualquier batalla. Y es así como nace este equipo. Pues hay como un código no publicado en medio de todos aquellos que han sido parte de este selecto grupo de hombres y mujeres que defienden a su país. Hay un código del cual no se habla públicamente, que uno no lo puede encontrar en su manual de formación. Sin embargo, es algo que llevan grabado en el corazón y es algo que va a regir el resto de sus vidas después de su entrenamiento inicial. Algunas de las frases que los Navy SEALs tienen y que usan frecuentemente es "Leave no man behind", y esto quiere decir: no debemos dejar nunca un hombre atrás. Es decir, ellos van a ir a defender a sus compañeros de grupo y se los van a traer de regreso, estén donde estén, sean presos políticos, sean presos de guerra, prisioneros de guerra, como sean, van a ir y los van a repatriar. Y lo mismo se refiere en caso de que alguno de ellos haya fallecido. No van a permitir que los cuerpos de sus compañeros queden esparcidos por el mundo. Van a ir y los van a traer a casa para darles la sepultura que merecen. Otra de las frases que usan es "Failure is not an option". Quiere decir que una falla no es una opción. Perder no es opción. Dejar ir
una victoria no es una opción. Y estas dos frases son las que usan estos grandes y aguerridos soldados. Pues haciendo una pequeña búsqueda, pudimos encontrar dentro del código de los SEALs, hay 7 aspectos importantes que ellos deben guardar siempre. 7 aspectos importantes que quisiera compartir con ustedes. Primero es lealtad al país, lealtad al grupo y lealtad a mis compañeros de grupo. El número 2 es servir con honor e integridad dentro y fuera del campo de batalla. Número 3, siempre listos para liderar, siempre listos para seguir y nunca abandonar. El número 4 de estos es toma responsabilidad de tus acciones y de las acciones de tus compañeros de grupo. El siguiente es siempre da la excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. El número 6 es entrénate para la guerra, pelea para ganar y vence a los enemigos de nuestra nación. Y por último, el número 7 de estos, de este enunciado, de este código de los SEALs es gánate tu tridente todos los días. Y es porque el tridente era como el símbolo de los SEALs y es el que se le ponía en su solapa o el que andaban pegados como parches en su uniforme. Y ese tridente, que era el símbolo de ellos, pues había que ser ganado día a día. Ahora, yo sé que ustedes estarán preguntando, ¿qué le pasó al pastor? Y esto que no es una predicación, y esto que no es un mensaje de la palabra de Dios, ¿por qué estamos hablando de soldados y de lealtad a la nación y de vencer a nuestros enemigos? Bueno, pues sabe que este mismo talante, esta misma manera de pelear en contra de las cosas espirituales que Satanás nos va poniendo en el camino, es lo que debemos hacer los verdaderos cristianos. Y esto he querido hacer más o menos y utilizar como base esta ilustración para hacernos ver la manera en la que todos los cristianos deberíamos ser guerreros del Señor Jesucristo en este lugar, de cómo debemos cuidarnos los unos a los otros, de cómo no debemos dejar ningún hombre, ninguna mujer atrás, de cómo no debemos menguar en el predicar la palabra de Dios y ganarnos a todas las personas hacia la fe en Jesucristo. No debemos dejar a nadie atrás. Y vamos a ir viendo a la luz de la Escritura cada uno de estos pasos, uno de estos 7 enumerados de este código de los SEALs. Vamos a irlos viendo a la luz de la Escritura para lograr encontrar una similitud en cuanto a la personalidad, en cuanto al aguerrido que tiene que ser el cristiano y en cuanto a cómo debemos aplicar los conocimientos bíblicos a lo largo de nuestra vida. Y es por eso que una vez más hemos titulado este mensaje Ningún hombre debe ser dejado atrás, y es porque todo esto va a estar diseñado de manera de que no se nos escape ninguna persona en conocer el amor de Cristo, en conocer la maravillosa oportunidad que nos da el Señor del perdón de pecados y sacarnos hacia la vida eterna junto a Él. Entonces vemos nuestro primer punto y el primer punto importante de este mensaje, y es un cristiano entrenado para el evangelismo. Las 7 cualidades del cristiano SEAL. Así le vamos a llamar, las 7 cualidades del cristiano SEAL. La primera de ellas que leímos hace un momento en esta lista es lealtad a tu país, a tu grupo y a tus compañeros de grupo. Y en lo que estaba preparando este mensaje y vi esta ilustración en algún lugar, en algún programa, y el Señor me hizo poner atención a esto y tratar de unirlo, he podido encontrar muchos de los consejos del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo que encajan perfectamente. El apóstol Pablo estaba entrenando a su hijo espiritual Timoteo para ir a la batalla, básicamente, para ir a enfrentar todo el rigor de Satanás y sus huestes, queriendo echar a un lado el trabajo que se estaba desarrollando. Pues veamos el punto 1, lealtad al país, lealtad a tu grupo y lealtad a tus compañeros de grupo. Vaya conmigo, por favor, ahí donde usted está, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13.
Esto también es titulado en la Escritura como los requisitos del diácono. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando yo leí esta porción de la Escritura, básicamente estaba haciendo un enlace entre este código de honor de los Navy SEALs. Por eso llamé a esta porción los cristianos SEALs. Y es que lo que el Señor pide acá a su hijo amado Timoteo, espiritualmente hablando, a su hijo amado Timoteo, era que buscara hombres y mujeres como usted, hombres y mujeres como todos aquellos que nos están escuchando, que puedan ser parte de este equipo y que sean leales, que sean honestos, sin doblez, dice la palabra de Dios, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que guarden, que sean, cuando sean sometidos a prueba y ejerzan el diaconado de manera correcta. A las mujeres, dice aquí, que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Cuando la palabra de Dios nos dice fieles en todo, significa que seamos fieles también a nuestros hermanos en Cristo, que seamos fieles a la iglesia, que seamos fieles a nuestro grupo cristiano, a grupos de seres humanos creyentes en el verdadero Salvador, en el gran Dios, en el Todopoderoso. Y es por eso que veo que encaja perfectamente una de las solicitudes que hay de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. El segundo de los enunciados de este código de los Navy SEALs también lo podemos aplicar a la vida cristiana. Y es, sirvan con honor e integridad dentro y fuera del campo de batalla. Ahora quisiera que ustedes pudieran enlazar esto con nuestra siguiente lectura bíblica. Está en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, siempre, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Dice la Escritura: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tenemos que servir con honor e integridad, dentro y fuera, en los momentos en los que estamos en soledad, como en los momentos en los que estamos en la iglesia, como en los momentos que platicamos con una persona en la calle, como en los momentos en los que estamos en el trabajo. Tenemos que ir por todas partes portando el uniforme de hijos de Dios. Y es por eso que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Otra de las citas bíblicas que estoy seguro que encaja muy bien en esta porción es segunda de Timoteo siempre, pero en el capítulo 4, versículos del 1 al 2. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en el campo de batalla y fuera del campo de batalla. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, amigos, sobre todo en los momentos de dificultad y de crisis, es cuando más nosotros tenemos que salir adelante. Cuando más nosotros tenemos que poner por delante nuestro uniforme de cristianos, pero de los verdaderos cristianos, de aquellos que van a salir a la batalla, que van a salir a pelear, que no quedan detrás de la línea de batalla nada más quejándose o sufriendo por las cosas que están sucediendo. Es necesario que hay unos que estén en el frente de batalla. Es necesario que hayan otros que respaldan en oración. Es necesario que hay otros que hacen trabajo de evangelismo desde otras trincheras. Pero todos nosotros siempre vamos a estar con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, queriendo ser parte de este ejército y siendo leales
a nuestro Dios, sirviéndole con honor y sirviéndole con integridad donde quiera que vayamos. El enunciado número 3 de este código: esté preparado para liderar, preparado para seguir. Nunca abandone su tarea, nunca se deje, nunca diga ya no puedo más, la vida cristiana es muy pesada, la vida cristiana es muy fuerte para mí, yo no voy a poder seguir con esto. Vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a este enunciado también para nosotros, que vamos a ser los fuerzas especiales del Señor, a donde quiera que vayamos. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2, dice la Escritura: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso es necesario la preparación. Por eso es necesario que nosotros estemos listos para mostrar defensa del Evangelio, ya sea para liderar en los momentos que nos toque liderar o para seguir a un líder en el momento que nos toque seguir a nuestros líderes. Es necesario que mantengamos siempre firme nuestra fe. Es necesario que, hermanos, donde quiera que vayamos, estemos siempre siguiendo la fe en el Señor Jesucristo, estemos tomados de su mano todo momento, que nunca abandonemos, jamás abandonemos esta vida cristiana, que nunca dejemos. Vale la pena seguir a Jesucristo, vale la pena vivir bajo la cobertura del Señor, vale la pena liderar en unos momentos dados la palabra de Dios, vale la pena a veces seguir a el que está liderando la palabra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo se lo encarga a su hijo espiritual Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pasemos a nuestro cuarto punto, el cuarto enunciado que encontramos en este código no escrito de los Navy SEALs. Número 4. Toma responsabilidad por tus acciones y las acciones de tu compañero de grupo. Toma responsabilidad de las acciones tuyas y de las acciones de tus hermanos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. No nos arrepentimos, no nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios. No nos avergonzamos de un día haber levantado nuestra mano y haber declarado en fe, con el corazón y con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor. Y es por eso que tomamos nosotros esa responsabilidad que dice la palabra de Dios. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura. Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es necesario que tengamos un buen testimonio. Eso es tomar responsabilidad de nuestras acciones como cristianos delante del mundo y delante, por supuesto, de la presencia del Señor. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y este era uno de los consejos que le daban a Timoteo. Veamos qué otro consejo le puede dar que encaja perfectamente en este punto. Recuerda el punto: toma responsabilidad de tus acciones y de las acciones de tu grupo. Siempre en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, pero ahora en el versículos del 12 al 16. Vea lo que dice la Biblia. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, a él mismo y a los que están a su alrededor, a su equipo. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción, este consejo maravilloso que Dios nos da hoy a usted y a mí, vemos que dice que nadie pueda tener en poco nuestra juventud, ni nuestra edad, ni nuestra vejez tampoco, sino que en todo momento debemos ser ejemplos a los creyentes
y por supuesto a las personas no creyentes. ¿En qué? ¿En qué tenemos que ser ejemplo? Decía el apóstol Pablo, en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Es necesario que todos estos requisitos sean tomados como responsabilidad personal de cada uno de los hijos de Dios. Que cuando estemos y andemos caminando por este mundo, la gente vea y diga, sí, ahí va un cristiano, un hijo de Dios. ¿Qué tienen de especial ellos? ¿Por qué lo hacen tan bien? ¿Es necesario esfuerzo? Sí es necesario esfuerzo, pero por eso, al igual que este equipo de miembros del ejército, son escogidos especialmente para estar dentro del equipo, y es por eso que yo le invito a usted a ser parte ahora de los SEALs cristianos. Veamos el siguiente punto. Excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. Excelencia como guerreros a través de la disciplina y la innovación. Vamos a ver en la Escritura siempre los consejos de Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 7. Dice la Escritura: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Por supuesto, la excelencia como guerreros de Dios. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Llena todos estos requisitos de lo que nosotros ahora estamos compartiendo con ustedes. Llena todos los requisitos. Ninguno de nosotros nos debemos enredar en los negocios de esta vida. Y también dice acá la Escritura que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y es por eso que yo estoy compartiendo esta palabra con usted ahora. Le estoy invitando a luchar legítimamente, a no dejarse amedrentar por el enemigo, a no dejarse pisotear por el enemigo, a no dejar que las crisis de la vida, a no dejar que un problema de salud, a no dejar que un fallecimiento en la familia estén minando su fe y estén minando sus fuerzas para salir adelante. Es necesario que nosotros cambiemos a ser unos guerreros de excelencia delante de Dios. Número 6. Entrena para la guerra, pelea para ganar y vence a los enemigos de la nación. Entrena para la guerra, pelea para ganar y venzan a los enemigos de la nación. Son tres cosas que ahora ustedes y yo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer en la parte espiritual. Porque nuestra batalla es continua, nuestra batalla es diaria. Satanás y sus huestes, los demonios, esos que ahora publicitan tanto en muchos de los canales de televisión, deben ser vencidos y van a ser vencidos por el ejército de Dios. Sin embargo, debo recordar a todos los que nos escuchan y nos ven que ese diablo y su demonio ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Ellos están peleando una batalla perdida. Ellos están peleando una batalla que no los va a llevar a ningún lugar, porque nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo el Todopoderoso, que murió en la cruz y resucitó el tercer día, venció a la muerte y venció a Satanás y a sus huestes. A nombre de Él es que peleamos. En el ejército de Él es en el que estamos nosotros involucrados. El uniforme de Jesucristo es el que portamos. Mucho más importante que un tridente como el de los Navy SEALs, mucho más importante que un código humano escrito por hombres valientes. Nuestro código está escrito y es la palabra de Dios. Nuestro tridente o nuestra insignia ya está escrita, es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero sin mancha, con el que todos nosotros hemos sido marcados. La unción del Espíritu de Dios son todas nuestras herramientas de combate. Pero veamos qué le dice Pablo a Timoteo en esta porción. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, dice la Biblia: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este hombre
ungido con el poder del Espíritu Santo, fue entrenado para guerrear, luchó para ganar y pudo vencer a Satanás en su vida. Ahora salte al versículo 18 del mismo capítulo, 2 de Timoteo 4, pero versículos 17 y 18, dice la Biblia: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la misma frase que nosotros tenemos que decir. Ese es el mismo principio con el cual ustedes y yo luchamos, con el cual ustedes y yo pertenecemos a este maravilloso ejército de Jesucristo, el que ya venció, el único que ya venció. Si usted que me está escuchando resulta que está asistiendo a alguna iglesia satánica o está yendo a algunos grupos en donde enseñan una doctrina distinta a la doctrina de Jesucristo, yo le invito a que se meta a este equipo ganador. Yo le invito a que se meta a este equipo de los SEALs cristianos, porque nuestra batalla ya fue ganada una vez por nuestro líder, ya fue ganada por nuestro Dios, ya fue ganada por el Creador de los cielos y de la tierra. Y esto es cuestión de tiempo. Terminamos con el último de estos códigos y es: gánate tu tridente todos los días. Ahora nosotros le vamos a poner aquí: gánate el olor a Cristo. Gánate los milagros todos los días. Gánate la compañía del Señor todos los días. Gánate la unción del Espíritu todos los días. Así como el pueblo de Israel, dice la Escritura, tenía que salir todos los días a recoger el maná. No podían conservar ese maná 24 horas dentro de su casa porque se deshacía, se pudría. Había que salir a traerlo todos los días. De esa misma forma el Señor quiere que todos los días vayamos a buscar la unción. Todos los días podemos ir a encontrarnos en oración con nuestro Señor. Para eso es la comunión diaria con Dios. Hay que ganarnos todos los días la unción. Veamos qué dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4, del 5 y 8. Dice la Biblia en el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hazlo, gánatelo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ese es el mejor reconocimiento que vamos a tener nosotros los cristianos. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los reconocimientos humanos nos dan una palmada en la espalda y nos dicen buen trabajo. Los reconocimientos en el trabajo, los reconocimientos en la sociedad, los reconocimientos dentro de la iglesia nos dan una palmada en la espalda y nos dicen sigue adelante, lo estás haciendo bien. Pero el reconocimiento que nosotros debemos buscar siempre es el reconocimiento de Dios. El que importa es el reconocimiento de Dios. Es la corona de la vida que dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Esa es la que tenemos que buscar. Y esa es mi invitación para todos ustedes hoy. Porque la palabra de Dios dice en el texto base que utilizamos para este mensaje, 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que toditos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Si tú no estás seguro que eres parte de este equipo ganador de Jesucristo, si tú no estás seguro, si en este momento viniera el Señor para poder juntar a su ejército y ser llevados a su presencia, si no estás seguro de que ya te ganaste el galardón, yo te invito a que hagamos una oración ahí donde estás ahora, que puedas abrir tu corazón para recibir en él al Señor Jesucristo. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que he sido pecador, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, pero me arrepiento, perdóname. También reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Sé y reconozco que resucitaste el tercer día
y está sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ahora siga usted orando por sus propias palabras. Señor, te doy gracias por todos aquellos hermanos y hermanas que ahora han estado pendientes de este mensaje, que estoy seguro nos has hablado a todos al corazón porque necesitas el carácter del cristiano para poder llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra y cumplir así, Señor, la gran comisión. Pero también necesitas que los cristianos tengamos carácter para no dejarnos vencer por Satanás, el enemigo público número uno de nuestro grupo, de nuestro equipo, de nuestro ejército. Por eso hoy, Señor, te pido que derrames unción y poder sobre cada uno de los hermanos y hermanas que hoy están sintonizando este mensaje y que nos respalde, Señor, porque vamos a ir a la batalla y vamos a ser leales y vamos a ser excelentes y vamos a, Señor, a salir adelante siempre con gallardía hasta buscar, Señor, nuestro galardón, que es coronas en los cielos dadas por ti. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te pido una bendición especial, sobrenatural y maravillosa sobre todos aquellos hermanos que hoy, junto a mí, hemos aprendido de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos sintonizado. Gracias por haber disfrutado juntos la palabra de Dios y nos esperamos en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos.